En esta clase vamos a hablar de aquellas patologías que asientan en la cavidad nasal y en los senos paranasales. Recuerden, la cavidad nasal tiene como principal función el acondicionamiento del aire inspirado. Y cuando les hablo de acondicionamiento decimos calentamiento, humidificación y eliminaciones de impurezas. Ahora bien, los senos paranasales ayudan a este acondicionamiento y a su vez drenan las secreciones de mocos en las cavidades nasales. Veamos la rinitis, que como dice itis, es un trastorno inflamatorio. Si bien no es una alteración, diríamos, la más importante, tenemos que darle su lugar dentro de las patologías respiratorias porque representa una molestia al paciente. La etiopatogenia, podemos decir que la rinitis puede clasificarse desde el punto de vista, por un lado, etiológico y por el otro lado, desde el punto de vista de su curso y evolución. Las rinitis, con respecto a su etiología, pueden ser infectocontagiosa. Dentro de las infectocontagiosas tenemos las rinitis víricas, las rinitis bacterianas, las rinitis fúngicas. Luego tenemos las rinitis parasitarias y después tenemos otro tipo de rinitis donde podemos mencionar la rinitis alérgica, traumática y aquellas causadas por cuerpos extraños. Después, si hacemos referencia a lo que es curso, a lo que es evolución, tenemos las rinitis agudas, cuando se desarrollan de forma breve y en poco tiempo, y las rinitis crónicas. Veamos un poquito algunas de ellas. Dentro de las rinitis víricas, para mencionar algunas, que seguramente las han visto en microbiología, tenemos las rinotraqueitis y calicivirus en el gato, virus del moquillo, adenovirus, herpevirus, reovirus, virus de la parainfluenza en el perro y las inducidas por el virus de la rinoneumonitis, la influenza y la rinovirus en los equinos. Con respecto a las rinitis bacterianas, tenemos que decir que hay bacterias que ingresan a la cavidad nasal con la inspiración y se establecen ahí, pero no son capaces de desarrollar una acción patógena. No digo que sean bacterias banales, sino simplemente es que ingresan, pero no producen una patología. Se la podemos encontrar. Después tenemos también otras bacterias que sí requieren de que haya previamente un proceso inflamatorio subyacente, decimos, predisponentes para que haya colonización bacteriana. También tenemos la posibilidad de aquellas bacterias que sí son capaces de inducir este tipo de trastorno de forma independiente, por ejemplo, Bordetella brachiséptica y Pasteurella multocida en el caso de los perros. También existen aquellas bacterias que acontecen de forma simultánea a otros procesos bacterianos de la vía respiratoria, por ejemplo, la Papera equina. Y finalmente tenemos aquellas que están
bacterias asociadas a alteración de la cavidad bucal, por ejemplo, las rinitis que son asociadas a enfermedades dentales. Dentro de las rinitis fúngicas, podemos decir que si bien son menos frecuentes, pueden estar generalmente asociados a unas enfermedades sistémicas, y vamos a mencionar las más importantes. Tenemos Aspergillus fumigatus en el perro, en el gato Cryptococcus neoformans, tenemos en el equino, por ejemplo, tenemos ficomicosis, criptococosis, coccidiomicosis y aspergilosis, algunos de ellos. Con respecto a las rinitis parasitarias, bueno, vamos a mencionar, por ejemplo, la rinitis lo producen las infecciones por Oestrus ovis y que se da en el caso de los ovinos y también menos frecuente, pero en los caprinos. También vamos a mencionar, por ejemplo, lo que es la Linguatula serrata en el perro, que producen también las rinitis. Cuando hablamos de otro tipo de rinitis, hablamos de rinitis alérgicas, que pueden ser secundarias a procesos de atopías. Tenemos rinitis traumáticas, trastornos de las cavidades nasales que son originadas por un traumatismo, por un golpe, por ejemplo. Rinitis causada por cuerpos extraños. Generalmente esos cuerpos extraños suelen ser de naturaleza vegetal. También tenemos otras formas de entrada, como ser la nasofaringia, por ejemplo, astillas de huesos, de maderas. Tenemos las rinitis asociadas a lo que es una alteración, un defecto del paladar, ya sea duro o blando, donde va a haber pasaje de alimentos a la cavidad nasal. La presencia de alimentos en cavidad nasal nos va a producir, nos va a desencadenar una respuesta inflamatoria, que a su vez se puede complicar con alguna infección, obviamente de carácter secundario, originadas por lo que son las bacterias e incluso no solo bacterias, sino también hongos. Con respecto a la presentación clínica, a ver, es cuestión simplemente de pensar. Cuando hay rinitis, hay molestias, se presentan los estornudos o bien se presentan los resoplidos, así, ese ruido en los animales. Esos estornudos pueden estar solos o en forma conjunta con los resoplidos. Hay molestia nasal. Muchas veces vemos los animales que se frotan la nariz, se sacuden la cabeza. Vemos congestión nasal, porque como hay un proceso inflamatorio, hay congestión, hay secreción nasal. Esa secreción puede ser serosa, que se da generalmente cuando la causa es víricas o la causa es alérgica. Puede ser mucosas, en el caso de que la etiología sea bacteriana, purulentas, también bacteriana, y también puede encontrar secreciones hemorrágicas que se dan en el caso de los traumatismos, y también las rinitis fúngicas presentan secreciones hemorrágicas. Pueden aparecer esta secreción de forma unilateral. Por ejemplo, si hay un cuerpo extraño o un traumatismo de un solo lado, puede ser unilateral o puede ser bilateral, y en este caso generalmente son por etiología vírica y bacteriana. Presencia de disnea, que puede ser bastante acentuada en esos animales que tienen alguna, diríamos, algún tapón o alguna masa y que no le permite respirar, y ese tapón o esa masa puede ser propio de las secreciones y no permite respirar correctamente.
y esto se ve mucho en lo que son los equinos, eh, donde el equino está, diríamos, obligado a respirar por la nariz. También podemos encontrar una respiración ruidosa como consecuencia de las dificultades que encuentra ese aire a su paso por la cavidad. Conjuntivitis, puede haber también inflamación de faringe, porque como está muy próximo, puede haber deformación nasal, puede haber deformación nasal de distintos grados, generalmente en aquellos casos en que a su vez están acompañados por sinusitis. Con respecto al diagnóstico. El diagnóstico obviamente se basa por lo que vemos, por esa sintomatología clínica, por la anamnesis y por la utilización de ciertos métodos de diagnósticos complementarios, por ejemplo, una endoscopía. También podemos utilizar radiología. La endoscopía nos va a permitir el ver realmente dentro de esa cavidad nasal y va a tener mucha importancia en los cuerpos extraños. La radiología permite visualizar cuerpos radiopacos que están alojados generalmente en las porciones que es difícil acceder con el endoscopio. Los cultivos de las secreciones nasales y la citología, el estudio de las secreciones a partir de un buen lavado nasal es importante cuando nosotros tenemos un proceso vírico y un proceso bacteriano. Las biopsias, es importante cuando nosotros tenemos un problema crónico y generalmente queremos diferenciarlo de un proceso neoplásico. Entonces, en ese caso, es importante poder realizar biopsias. También lo que es un estudio hematológico, serológico, es importante para lo que es las rinitis fúngicas y la bioquímica sanguínea. Determinar también el hemograma, la titulación de antígenos y anticuerpos, también nos ayudan en lo que es el diagnóstico. Ahora bien, hay que hacer un buen diagnóstico diferencial entre un proceso de rinitis que está causada por cuerpos extraños y aquellas que son causadas por tumores en las cavidades nasales. Por eso está importante el diagnóstico complementario. Cualquiera de las dos rinitis, cuerpo extraño y tumores suelen presentar sintomatologías similares. Por ejemplo, disnea inspiratoria, secreciones nasal, que puede ser mucopurulenta, epístasis. Entonces, es importante para este caso, como mencionamos ahí arriba, la radiología y la endoscopía. Con respecto al pronóstico, o sea, podemos decir, sí, la rinitis tiene un pronóstico leve, pero ojo, que las rinitis micóticas pueden tener un pronóstico grave y muy grave también porque suelen estar asociadas a enfermedades sistémicas. Entonces vamos a tener problemas o afecciones en otras estructuras orgánicas. Con respecto al tratamiento tenemos, por un lado, lo que son las medidas higiénico-dietéticas y por otro, las medidas farmacológicas. Cuando hablo de medidas higiénico-dietéticas, estamos hablando de que tenemos que disminuir la carga de partículas que el animal va a inhalar del medio ambiente. Por ejemplo, si
lo más representativo es en esos caballos que están en las aras, están en los stud, donde su acerrín produce partículas que ingresan y que son los responsables de estas rinitis. Tenemos que limpiar periódicamente todas las secreciones nasales y así ayudar o facilitar el ingreso de aire, por lo tanto la respiración. Con respecto a las medidas farmacológicas, acá tenemos que hablar de antibióticos. Esos antibióticos los pueden utilizar en forma local, por ejemplo, lo que son las rinitis fúngicas o sistémicas. Entonces, forma local o formas sistémicas. Los fármacos que más van a utilizar son, por ejemplo, las penicilinas, las cefalosporinas, pero siempre lo más indicado es realizar un antibiograma y no comenzar a veces a jugar con este antibiótico, no, vamos por otro. Un antibiograma sería lo más correcto. También soluciones yodadas, sustancias antifúngicas, por ejemplo, anfotericina B, con todo el recaudo de la administración de una anfotericina B, y si se justifica su utilización, ketoconazol, nistatina, con respecto a sustancias antifúngicas. Para ayudar con respecto al problema que ocasiona las congestiones, pueden utilizar efedrinas, fenilefrinas, también inmunoestimulantes, por ejemplo, el levamisol, que lo recordarán de fármaco, que el levamisol, si bien es un antiparasitario, a otras dosis, podemos utilizarle como un estimulante de la inmunidad. Prednisona como corticoide. También la utilización de técnicas quirúrgicas si se llega a necesitar. En el caso de los tratamientos de las rinitis fúngicas, a veces hay que ir al quirófano porque hay que extirpar las zonas que están afectadas y permitir que éstas puedan curarse. También a veces las rinitis crónicas que están acompañadas con sinusitis requieren, ¿sí?, de la colocación de drenajes. Ahora vamos a hablar de lo que es la sinusitis. A ver, la alteración de los senos paranasales, a eso nos vamos a hacer referencia. Es muy raro que se forme o se presente en forma aislada en el caso de los carnívoros domésticos. Generalmente está asociada con alteración en la cavidad nasal, o sea, cavidad nasal y senos paranasales en forma conjunta. Pues entonces podemos decir que desde el punto de vista clínico, el manejo de lo que es la sinusitis en los carnívoros es muy parecido al de la rinitis. Ahora bien, en los equinos ya vamos a hacer un cierto diferencial. Es muy importante, ocupa un lugar muy importante dentro de las patologías del aparato respiratorio. Entonces, ¿por qué puede ser? A ver, tenemos que empezar a recordar algunas cositas. El equino tiene 6 pares de senos paranasales, ¿se acuerdan? Los senos paranasales frontales, efenopalatinos y maxilar. Y tenemos los senos de la concha nasal dorsal, media y ventral. De ellos, los senos paranasales con mayor relevancia para lo que es la clínica en los equinos son los senos maxilares y el seno frontal. Generalmente los procesos de sinusitis se pueden presentar ya sean de forma primaria, por ejemplo, una infección de vías respiratorias altas por Streptococcus, que es lo más frecuente, o bien secundaria, cuando están asociadas a enfermedades dentales, y esto se da en un porcentaje bastante alto.
Dentro de del cuadro clínico, vamos a destacar los síntomas más relevantes que son secreción nasal unilateral. En este caso, el exudado puede ser muy abundante, puede ser que tenga aspecto purulento, maloliente. Puede haber deformación de los huesos de la cara, porque también va a haber un ablandamiento óseo. Y lo más frecuente es que se formen fístulas. Se puede presentar también epíforas, porque hay compresión de todos los conductos nasolagrimales. Puede observarse halitosis y masticación dolorosas, generalmente en aquellos procesos asociados a enfermedades dentales. Puede haber ruidos respiratorios, postura anormal de la cabeza, fiebre, depresión, anorexia, linfadenomegalias regionales. Puede haber signos neurológicos que generalmente están asociados a lo que son las alteraciones de los senos efenopalatinos. Con respecto al diagnóstico, muy semejante a lo que vimos en rinitis, el diagnóstico principal acá es, por supuesto, a través de los síntomas, anamnesis, y tenemos que tener en cuenta el aumento de la temperatura de la zona correspondiente al seno que está afectado, la existencia de matidez y de dolor cuando presionamos ese seno alterado, valernos de la radiología en primer lugar como análisis complementario. Entonces lo que vamos a ver es el proceso de la sinusitis. Nos va a permitir la radiografía visualizar como una línea de fluido, así también como lo que es la alteración dentales en aquellos pacientes donde hay un proceso infeccioso dental. La endoscopía nos va a ayudar a visualizar la cavidad nasal y poner, por ejemplo, en evidencia la existencia de zonas que están deformadas, y nos va a permitir visualizar la presencia de estructuras de drenajes de líquidos que están acumulados en el orificio nasomaxilar. La punción y la aspiración también es válido. Hay que aspirar, hay que punzar, hay que aspirar y sacar ese líquido y facilitar también a la respiración del paciente. Y con respecto al pronóstico, va entre leve y grave y va a depender, por supuesto, de la causa primaria. Con respecto al tratamiento, podemos sumar lo que vimos en rinitis, pero lo importante es eliminar la causa primaria. Generalmente cuando hablamos de una enfermedad dental, cuando hay un problema de diente, hay que solucionar esa causa y mantener un correcto drenaje del seno que está afectado. Para esto, las medidas terapéuticas van a ser lavado, limpieza del seno afectado con solución yodadas, con soluciones que tengan antibiótico. A veces va a ser necesario la trepanación. Algunos casos pueden utilizar antibióticos sistémicos, antiinflamatorios, sí, los no esteroides, por ejemplo, pueden utilizar fenilbutazona, pueden utilizar colocación en el caso de los alimentos y del agua siempre en el piso, ¿para qué? Para facilitar lo que es el drenaje de ese líquido que se acumuló, y una actividad física ligera, suave, facilita a este drenaje.